Aspectos ocultos del ser humano. Quinta y última parte. Como continuación de la cuarta, que hablamos ya algo sobre la antacarana, este hilo de la conciencia, vamos a explicar un poco más detalladamente lo que es. Los estudiantes de ocultismo, que llevamos muchos años profundizando en estas enseñanzas y aspirando a la vida superior, sabemos que para alcanzar la muy lejana meta final debemos trabajar persistentemente durante muchísimo tiempo, pero también sabemos que lo lograremos según vayamos alcanzando otras muchas menores más fáciles de superar, sobre todo en esta época. Todo humano deberá hacerse aspirante a la vida superior y todo aspirante deberá espiritualizar sus vehículos y esforzarse para conseguir la unión con su ego. Tarde o temprano todos conectamos con alguna escuela o con algún maestro que es la representante del rayo al que pertenecemos y la que nos facilita lo necesario para comenzar ese sendero de aceleración que nos lleva a alcanzar las primeras y pequeñas etapas. Esto es el grado de probacionista, que si el aspirante quiere y se esfuerza lo suficiente, le llevará al siguiente grado de discipulado en una misma vida y, para algunos más persistentes y más avanzados, a la primera iniciación. La construcción del hilo este que llamamos antacarana es una de las metas que hay que alcanzar por medio de un persistente esfuerzo de espiritualización personal que va desde que se es aspirante hasta que se es iniciado, que es como decir que se debe comenzar por eliminar los defectos y desarrollar las más elevadas virtudes hasta llegar a conseguir y reunir toda una serie de requisitos especiales. El antacarana es el puente entre la mente abstracta o cuerpo causal y la mente concreta, o sea, entre el ego y la personalidad. Sin embargo, es un estado de conciencia entre la conciencia personal y la conciencia del triple espíritu. Es el resultado del trabajo del aspirante espiritual, consciente de lo que hace, claro, con intención de elevarse hacia los mundos espirituales. Si consideráramos a cada personalidad que aspira a la vida superior como un hilo de luz, conciencia y vida, comprenderíamos que esa unión de hilos están creando y fortaleciendo en nosotros el puente antacarana para que la personalidad pueda pasar, o sea, para que sea consciente de lo superior y pueda pasar cuando le corresponda. Esta es la manera en que se presenta el hecho de que el hombre adquiera la conciencia como espíritu humano para después mantenerla en el mundo y en el cuerpo físico. O dicho de otra forma, representa la relación directa que tiene la tríada superior con la inferior, siendo intermediaria la mente concreta, el foco. Pero para comenzar la construcción de este puente hay que tener aspiraciones y voluntad de superarse uno mismo, como es el caso del aspirante sincero, que inconscientemente comienza el alineamiento que se debe hacer entre la mente y el cerebro para después ampliarlo hacia el ego. Si bien el hilo de la vida o sutratma desciende para animar la forma, el hilo de la conciencia o antacarana asciende hacia lo espiritual, o sea, de lo externo a lo interno, para unir lo objetivo o irreal con lo subjetivo real. Este es el resultado final de ese sendero de retorno que pasa por las conciencias física, emocional y mental para culminar en el espíritu. Antes de que la evolución misma del hombre le lleve a sentir la necesidad de aspirar a lo superior, el hombre común utiliza este hilo egoísta y personalmente,
pero cuando el aspirante siente la necesidad de interesarse por la vida del espíritu, este hilo comienza a fortalecerse para comunicar la vida externa en el cerebro con la conciencia de los mundos superiores, es decir, comienza a distanciarse de lo personal para identificarse con lo interno e individual. Este puente que conecta las glándulas superiores y la mente concreta con la abstracta, la personalidad con la individualidad, solo puede construirse gracias al trabajo que se debe hacer desde la mente, o sea, desde que el aspirante enfoca su vida y se centraliza en su mente de una forma voluntaria y consciente. Esto significa que el aspirante debe ser consciente o incluso estar atento a quién es el pensador, cuál es el mecanismo pensante y cómo se produce el pensamiento, ya que a partir de ahí deberá trabajar con la imaginación e intentar captar ideas de las regiones superiores mentales y construir formas mentales de una manera consciente. Cuando enfocamos nuestra personalidad en el mundo del pensamiento, estamos orientando nuestra vida hacia la realidad y para ir descubriéndola tenemos que hacer uso de la mente en sentido de esfuerzo humano y en el de alcanzar la actividad del ego. La humanidad está construyendo el Antakarana lentamente, renacimiento tras renacimiento, pero el aspirante debe proyectarse voluntaria y conscientemente hacia los mundos superiores y dirigir su mente hacia la región abstracta del mundo del pensamiento, al igual que lo hace el ego desde su cuerpo causal hacia el cuerpo físico. Está claro que los resultados de cada vida ayudan a la creación de este puente, pero es más importante lo que consciente y voluntariamente hacemos durante la vida con tal de alcanzar la vida superior, porque eso acelera el crecimiento que en su última fase debe alcanzar al triple espíritu. Este puente se extiende desde el centro de la cabeza hasta la mente del individuo en el mundo del pensamiento, pero también está íntimamente unido al hilo de vida o sutratma que procede del corazón. Los hilos de conciencia que vamos desarrollando en cada vida según despertamos el interés por lo superior y que forman el Antakarana se crean en los tres mundos de la personalidad para luego continuar en los dos siguientes donde quedarán unidos el cuaternario inferior, el ego y el triple espíritu. El creador de este hilo o puente es el ego, puesto que su actual misión es la de crear una nueva personalidad por medio de la cual él pueda expresarse. Pero en un futuro potenciará más rápidamente los tres hilos que le unen con el espíritu y así facilitará al hombre la vuelta a casa del Padre. Naturalmente que la construcción de los segmentos que alcanzan al ego y que acercan a éste al espíritu no se alcanzan en una sola vida, sino que se necesitan varias, y el hecho de adquirir, muy posiblemente, varias iniciaciones, lo que permitiría ser consciente de los mundos superiores y superar incluso la muerte, no perder la conciencia en el momento de la muerte. Sin embargo, con la adquisición de la autoconciencia en los mundos superiores, no se supera aún la reencarnación, porque para dejar de renacer hay que alcanzar la conciencia o la propia conciencia del ego, del triple espíritu, para luego situarse en el mundo del espíritu de vida. No olvidemos que es el esfuerzo y el sacrificio de la personalidad lo que debe atraer la atención del ego y que después ambos deben atraer la atención y ayuda del espíritu. Lo mismo que el ego está en contacto con el cerebro gracias a la mente, el aspirante debe alcanzar el reino de la intuición, la mente espiritual, y también al triple espíritu por medio del cuerpo causal, que es el vehículo principal del ego.
Es evidente que para comenzar este trabajo o preparación hay que seguir una disciplina, y esta disciplina pues podría ser aproximadamente, o debería ser, aunque solo sea aproximadamente, a mi entender, de la siguiente manera. Primero, haber adquirido, como estudiante o probacionista, el grado de conciencia y comprensión suficiente como para hacerlo de manera responsable. Segundo, llevar a la práctica una serie de ejercicios, meditaciones y prácticas como la autoobservación, la concentración, la meditación y la retrospección. Tercero, trabajar y actuar siempre con la intención de desarrollar la intuición y de servir con todos nuestros medios allá donde nos encontremos. Cuarto, disciplinar la personalidad y la mente para que estén siempre en asuntos espirituales y para vivir como un fiel imitador de Cristo. Y quinto, llevar a cabo el trabajo inteligentemente, con conciencia del propósito y con una plena atención activa que ayude a cumplirle. Si trazáramos una línea de energía para unir el cuerpo físico con el ego, que al fin y al cabo es el Antakarana, veríamos que la humanidad común ha conectado el cuerpo físico, el etérico y el de deseos, y que está desarrollando la mente para poder dirigirlos a voluntad. Pero el trabajo del aspirante trata de ir un paso por delante y conectar el ego o alma con la mente por medio del hilo que surge de la cabeza. Es cierto que los iniciados, la meta final en la construcción del Antakarana es conectar también el alma con el triple espíritu, pero el aspirante avanzado o discípulo no se debe parar para esperar pasivamente a que haya alguna respuesta automática y como efecto de su trabajo por parte del ego. El trabajo debe ser hecho principalmente por la personalidad. Después y en su momento habrá colaboración por parte del ego y ya en los iniciados ambos evocarán una respuesta del espíritu. Estamos hablando de actividad a nivel de fuerzas espirituales, pero no olvidemos que la base de todo progreso es la transmutación y enfoque de la mente, o sea, análisis, comprensión, reconocimiento, nueva actividad, etc. La comprensión del concepto amor para aplicarlo a nivel de humanidad en vez de personal, y una completa sumisión a la voluntad de Dios, lo que hace que el ser centrado en la mente se comunique con el corazón para que ambos guíen la actividad de la personalidad. Cuando el aspirante o probacionista se interesa seria y responsablemente por acelerar su crecimiento espiritual para crear el Antakarana, es consciente de lo que es y de cómo ha llegado a serlo desde el punto de vista evolutivo. Centrando su voluntad y su mente lo más elevado que pueda del mundo del pensamiento, intenta vivir su vida como si fuera el mismo ego, con tal de desarrollar la intuición y de obtener alguna respuesta. Este puente solo se puede construir por medio del consciente esfuerzo sobre la propia conciencia y no solamente por el hecho de ser bueno, generoso o tener buena voluntad y elevadas aspiraciones. Algunos aspirantes y probacionistas piensan que llevando una recta conducta, una inteligente comprensión y buenos y amorosos pensamientos ya están acelerando su desarrollo espiritual. Así es, pero además de todo eso y de vencer a la naturaleza inferior, hay que tener un buen carácter, cariñoso, simpático, agradable, noble, etc. Y también unas notables aspiraciones espirituales. Una vez alcanzado esto, deben hacerse varios trabajos, más concretamente sobre la personalidad. Por ejemplo, a partir de que el conocimiento común se va convirtiendo en sabiduría gracias a los estudios y a los trabajos internos, estos deben transformarse en comprensión intuitiva. Dicho de otro modo,
las ideas del espíritu percibidas se deben poner en práctica en el mundo físico de una forma consciente y voluntaria. Esto el aspirante espiritual, según pasan años, él mismo, yo al menos así lo creo, va encontrando, cuando su deseo es de persistir en su espiritualización, en su trabajo interno, va encontrando nuevas ideas, van surgiendo en su vida ocasiones, nuevos conocimientos que se llevan a la práctica, que traen un resultado que llevan a hacer otra actividad, etcétera, etcétera. Bien, y el segundo sería el deseo, que se va transformando en amor y debe ser interpretado como atracción hacia lo divino, lo que sería la más elevada voluntad de aspiración hacia el ego. El renacimiento y la propia evolución nos han ayudado a obtener los diferentes vehículos y a ser creadores en el mundo físico y en el del pensamiento. Ahora también se deben crear el antakarana en el mundo de la mente, pero este trabajo no se reflejará en ese mundo ni tampoco seremos conscientes de él hasta que seamos iniciados. Tendremos que tener fe en que lo estamos realizando, pero no podremos comprobarlo porque el cerebro no puede registrar la creación de ese puente. Solo el desarrollo creciente de la intuición y la dirección constante de la voluntad hacia el bien pueden admitirse como señal. Se podría asegurar que el trabajo que lleva a la construcción consciente del antakarana perdura desde el grado de probacionista hasta muy posiblemente la tercera iniciación, lo que significa que puede llevar varias vidas. Pero sólo cuando el aspirante, situado en el mundo del pensamiento, mantiene desde allí su foco de percepción para hacer los trabajos relacionados con el futuro contacto consciente con el ego, podrá alcanzarlo con relativa facilidad. No puede haber ninguna iniciación para ningún aspirante o discípulo si no se ha comenzado a construir el antakarana, que deberá conectar el ego con el cerebro y, a la vez, la mente abstracta con la mente concreta. Para cruzar, entre comillas, el mundo del pensamiento, que al fin y al cabo es la sustancia que nos hace conscientes, hay que construir este puente, es decir, hay que hollar el sendero y, por tanto, convertirse en el sendero mismo. Para conseguir esto y entre otras cosas, tenemos que desarrollar y trabajar con los tres aspectos del espíritu. Pero antes y respecto a la personalidad, hay que orientar y preparar a la personalidad para que reconozca y responda a los impulsos del ego, y esto se desarrolla cuando hay sumisión y devoción a Dios y voluntad espiritualizada por encima de todo lo personal y material. Debería haber una relación consciente y efectiva entre el triple espíritu, el ego y la personalidad, para que el discípulo pueda comenzar a crear los hilos que forman el antakarana. A lo largo de la involución del espíritu en la materia y a la vez que adquiere sus diferentes cuerpos, el ser humano construye un cordón que es por donde desciende la vida, el sutratma, para unir y vivificar los mismos y para poner en ellos la voluntad y el propósito. Este hilo de vida está conectado en el corazón, como hemos dicho. Pero el antakarana, que es el hilo de la conciencia que está conectado a la cabeza, está unido al sutratma y no conviene confundirlos porque el antakarana es el que le permite que la conciencia responda dentro de los diferentes vehículos. Sin embargo, puesto que el hombre está haciéndose a imagen y semejanza de su creador y por tanto tiene unos vehículos de expresión y una mente con la que puede crear y expresar sus ideas y su voluntad, también tiene un aspecto creador, que es el hilo de la creatividad, de la epigénesis, que bien podríamos llamar hilo creativo, hilo creador. Lo mismo que Dios ha creado una serie de mundos y submundos donde se expresan y trabajan
las fuerzas de la naturaleza y los poderes y aspectos de él mismo, así el hombre se hace creador, formando su cadena de vehículos o cuerpos con todos sus entramados, fuerzas y conexiones que necesita tanto en el mundo físico como en los superiores. Actualmente el hombre crea conscientemente solo en el mundo físico, pero en un futuro y gracias a la Antakarana, los hilos mencionados se comunicarán con el centro de la garganta y será creador en los mundos superiores. El hilo de la vida es lo que comúnmente llaman en sánscrito el sutratma. El hilo de la conciencia, como he dicho, viene del pasado, mientras que el creador es del presente. Pero si lo juntamos todos y los unimos a los que representan los tres aspectos del espíritu, suman 6, que son los que más correctamente formarían el Antakarana. Sin embargo, los tres hilos mencionados representan más exactamente, por su función y desarrollo mismo, representan el proceso que se produce entre la personalidad y el ego, con tal de eliminar ese vacío que impide que el hombre tenga una conciencia continua en los tres mundos inferiores. Este hecho lleva consigo el que una triple corriente de energía surja de los tres aspectos del espíritu para que alcancen al ego, a la vez que la personalidad comienza a eliminar ese vacío existente entre el átomo simiente mental y la mente concreta, o sea, entre la mente superior y la inferior. El hilo de vida procedente de los mundos espirituales que anima las formas para que la vida misma se exprese en ellas ha existido en el hombre desde sus primeros tiempos. El hilo de la conciencia, sin embargo, comenzó a notarse más en la época atlante, cuando el hombre se individualizó y obtuvo el principio de lo que hoy es la mente. Desde entonces y hasta ahora ha sido posible la percepción consciente y el desarrollo de la sensibilidad y del hilo creador, pero es con el nacimiento de la raza aria cuando este último acelera su crecimiento. Es evidente que hoy nadie se encuentra en un estado evolutivo como en los primeros tiempos y que todos tenemos el hilo de vida desarrollado, pero también lo es que la mayoría de las personas comunes están en la fase del desarrollo de la conciencia que les lleva a razonar por encima de los deseos y de las emociones dominantes para hacerse más sensibles como humanos. Solo unos pocos adelantados están utilizando plenamente el tercer hilo creador para construir y utilizar el puente Antakarana que permite la unión de la personalidad con el ego. Hoy son los discípulos los que verdaderamente están comenzando este trabajo, pero en un futuro lo hará toda la humanidad, porque sentirá irremediablemente el impulso de buscar la luz del espíritu. Cuando el aspirante llega iniciado después de haber renacido muchísimas veces y después de haber cumplido su destino varias veces con la fuerza de cada uno de los 7 rayos que proceden de Dios mismo, entonces el Antakarana se compone de 7 hilos que representan dichos 7 rayos con sus correspondientes colores. Lo mismo que el trabajo efectuado desde la personalidad evoca una respuesta por parte del ego desde su cuerpo causal, cuando se produzca cierto grado de compenetración entre ambos, emitirán otra nota que evocará una respuesta del triple espíritu que ya está actuando magnéticamente sobre la personalidad. Esto es lo que ocurre generalmente y según dicen los iniciados, cuando se tiene alguna o varias iniciaciones que permiten que entre en actividad el centro coronario y que el iniciado utilice las corrientes de fuerza de los 3 hilos sobre la región concreta del mundo del pensamiento. Aun habiendo ascendido y comunicado el triple espíritu con el ego y con la personalidad, en este grado de desarrollo, el hilo de la conciencia desciende hacia la personalidad, facilitando la conexión entre ésta con el ego, pero no con el triple espíritu.
La humanidad actual está en proceso de unir los tres hilos mencionados para proyectarlos sobre el mundo del pensamiento para que se relacionen la mente abstracta con la concreta. Como ya dije, el Antakarana se construye cuando el aspirante se centra en el mundo del pensamiento y actúa desde sus tres aspectos mentales que son la mente concreta, el átomo simiente y el ego. Una vez construido el puente, esta trinidad mental se deja de tenerse en cuenta para estar representado el hombre como la dualidad de espíritu y personalidad, lo que en los iniciados en particular lleva consigo la destrucción del cuerpo causal. La construcción de la Takarana en su desarrollo final hace que se desarrolle un canal de luz y de vida entre los mundos espirituales y los inferiores, así como entre el espíritu y la personalidad, lo que hace al iniciado un intermediario y transmisor de fuerzas espirituales respecto a los reinos y vidas subhumanas que nos siguen. Está claro que mientras el hombre esté dominado por el cuerpo de deseos, no podrá crear el Antakarana, puesto que para crearlo debe estar centrada la mente en su propio mundo. Este cordón se suele interpretar en dos sentidos, uno como prolongación o proyección del ego hacia la mente concreta y otro como canal que une al triple espíritu con el ego y con la personalidad. Sin embargo, cuando el ego se une a la personalidad gracias al trabajo del aspirante, esta unión entre ambos desaparece, porque la personalidad ya es consciente de los mundos superiores y ya ha vencido la muerte. Esto trae consigo el hecho de que la personalidad ya no piensa ni tiene voluntad individual como antes, sino que es el ego quien gobierna directamente sus vehículos. Lógicamente, esto se ha ido produciendo progresivamente, según el aspirante se haya esforzado por desarrollar las virtudes superiores y según se haya mentalizado y concentrado respecto a la actuación del ego. No puede haber Antakarana si no hay una expansión del cuerpo mental y no puede haber expansión hasta que no se haya desarrollado un alto grado de observación, hasta que la razón sea capaz de analizar y discernir profundamente, hasta que haya cierto dominio del cuerpo de deseos y hasta que no se haya comenzado el trabajo de centralización de la personalidad en la mente. El hilo o cordón Antakarana une el cuerpo pituitario con la glándula pineal, como hemos dicho, o mejor dicho, el chakra coronario con el de la frente. Pero el trabajo que hay que desarrollar para conseguirlo tiene que ver con las dos características de la mente. Estas son, la primera sería la relacionada con la región concreta del mundo del pensamiento y con las energías etérico-físicas que se reflejan en el intelecto y en la glándula pituitaria en el cerebro, y la segunda, la de naturaleza abstracta, que está relacionada con la vida del ego, que maneja energías más elevadas y espirituales y que se refleja en la glándula pineal. El propósito de Antakarana es acercar los dos lados que separan a la personalidad del ego, pero aun siendo un trabajo entre ambos, el trabajo de la voluntad procede del ego, a la vez que el esfuerzo y el sacrificio proceden del hombre. Como el aspecto superior de la mente es abstracto y está relacionado con el ego, y la inferior es concreta o de carácter psicológico, está claro que el aspirante debe utilizar, en sentido creador, claro, sus intuiciones espirituales para llevarlas al campo psicológico y físico de su vida. Es muy posible que algunos aspirantes sinceros que se hayan decidido seriamente por trabajar en la formación de Antakarana se sientan parados temporalmente y sin estímulo en la conciencia. Esto significa que el propósito del aspirante todavía es firme, pero que no se encuentran motivos para continuar con el trabajo. Por consiguiente, o busca dichos motivos espirituales y de servicio a nivel mental,
o los busca en el mundo físico, porque de otra forma sería un estancamiento que llevaría al desánimo y a la soledad. Sin embargo, cabe también la posibilidad de que sea el descanso previo a una nueva etapa. Y por último vamos a comentar algo sobre el cuerpo-alma. Dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios 15:50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos y que el cuerpo físico será transformado para que sea igual que el propio cuerpo de Cristo. Filipenses 3:21 y primera de San Juan 3:2. En la primera a los Tesalonicenses 4:19 dice que encontraremos al Señor, o sea, a Cristo, en el aire, lo que, uniéndolo a lo dicho anteriormente, nos dice que para recibir, o sea, para percibir a Cristo, tendremos que tener un cuerpo como Él, pero que no puede ser el cuerpo físico. En la primera de Tesalonicenses 6:23, San Pablo dice que el verdadero hombre se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y como también afirma que cuando nos despojemos totalmente del cuerpo físico, utilizaremos el cuerpo que él llama soma psuchikon, que significa cuerpo-alma, está muy claro que se está refiriendo a que en algún momento de su desarrollo, cuando el hombre ya no necesite el cuerpo físico, tendrá ya construido el cuerpo-alma. Corintios 15:44. Este vehículo, hecho de los dos éteres superiores del cuerpo etérico, el lumínico y el reflector, es capaz de levitar y atravesar toda clase de materia, así como de viajar a las regiones superiores que llamamos cielos, y es, por tanto, de la misma naturaleza que el que utilizó Cristo después de la muerte. La Biblia afirma que Cristo no volverá nunca en la carne, lo que confirma las enseñanzas ocultas esotéricas que dicen que volverá de nuevo en ese cuerpo-alma cuando un gran número de personas ya hayan construido ese mismo cuerpo. El cuerpo físico debe ser transmutado en espíritu, primera a los Corintios 15, y por eso algunas escuelas como la Fraternidad Rosacruz de Masgrindel enseñan algunos ejercicios que ayudan a separar los éteres superiores de los inferiores en el cuerpo etérico, en el cuerpo vital. No se sabe cuándo volverá Cristo, pero sí se sabe que tiene que haber un gran cambio que progresivamente alterará las condiciones físicas por otras más etéreas, y si queremos estar en ese cambio, necesitamos construir ese cuerpo etérico de primordial importancia. Primera a los Corintios 15:45. Cuerpo etérico primordial y de importancia también llamado traje de bodas, que es el glorioso velo nupcial sin el cual nadie puede entrar en el reino de los cielos y que es también llamado Nueva Galilea. Moisés y Elías también se aparecieron con este cuerpo luminoso que todos necesitamos para entrar en el reino de Cristo, y para eso debemos de construirle y estar preparados para abandonar el cuerpo físico. Esa es la manera de elevarnos y salir a su encuentro en el aire. Lo mismo que el gran cambio que hizo pasar a los más desarrollados de la humanidad atlante a la época aria dejó atrás a muchas almas que hoy renacen en razas inferiores, el futuro cambio dejará rezagado a todo aquel que no haya construido el cuerpo del alma. Abro comillas y leo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, una nueva Jerusalén que descendía del cielo. Cierro comillas. Esta frase describe el nuevo estado o nueva edad donde la vida estará en el aire, lo mismo que en el pasado estuvimos en el agua, y no en la tierra. Esa edad, no la acuariana, es la que estamos construyendo ahora internamente todos aquellos que intentamos elevar el espíritu
por medio de la buena voluntad y del servicio amoroso al prójimo. Cuando vivamos en la nueva edad, ya no necesitaremos renacer en cuerpo físico y viviremos en la sustancia del éter. Cuando se va a renacer, los ángeles construyen una matriz con los éteres inferiores para ser puesta en el útero de la madre. Esos éteres vibran en sintonía con los átomos simiente que hay en el plexo solar y en el corazón, y gracias a estos se atraen y se unen las partículas físicas a la matriz etérica para que se forme el cuerpo físico. Cuando se muere y se desechan los átomos inferiores junto al cuerpo físico, los dos superiores que forman el cuerpo del alma pasan al mundo del deseos y sirven de matriz para que el cuerpo de deseos tome la forma que tenía la persona en el mundo físico. El cuerpo del alma no se puede ver afectado ni alterado por la muerte ni por la descomposición, porque está compuesto de dos éteres superiores del cuerpo etérico que son los que se lleva el ego hacia los mundos superiores, hasta el mundo del pensamiento. Este cuerpo, que es utilizado por algunos seres humanos adelantados para ayudar a los demás, es el mismo que utilizó Cristo para salir del sepulcro o para aparecerse ante sus discípulos después de muerto. De hecho, algunos auxiliares invisibles lo utilizan para curar a enfermos y para hacer otras buenas obras conscientemente mientras su cuerpo físico duerme. Es más, quien ha desarrollado su espíritu hasta el punto de hacerse auxiliar invisible puede atraer átomos físicos hacia esos éteres superiores y materializar la parte del cuerpo que quiera. Está claro que para alcanzar la densidad necesaria de este cuerpo como para ser consciente por las noches en el mundo del deseos, el aspirante debe servir amorosamente a la humanidad y espiritualizar su carácter. Sólo entonces el cuerpo de deseos podrá moldarse a este cuerpo del alma como si fuera una matriz. Cuando una persona muere, los éteres inferiores se quedan con el cuerpo físico y se desintegran con él. Pero los dos superiores que forman el cuerpo alma son llevados por el ego para extraer su alma en el purgatorio y en el cielo. Esto es, primero, en el purgatorio extraemos la cualidad de conciencia como fruto de los errores de la vida pasada para que en la próxima nos guíe y corrija. Y segundo, en el cielo extraemos la cualidad de virtud formada por todo lo bueno que hicimos y que nos hicieron para que en la próxima vida nos sirva como estímulo para seguir haciendo el bien. Una vez en el mundo del ego, estos éteres se unen a todos los resultados de las anteriores vidas para así aumentar el poder del alma. Sin embargo, el cuerpo del alma es el resultado directo del bien que nosotros hacemos, que persiste en el espíritu de una vida a otra y que nadie nos puede quitar, y que se convierte en un vehículo necesario para una etapa futura de la humanidad. Ambos son complementarios y tienen un mismo origen y un mismo fin, porque la esencia del cuerpo del alma termina formando parte del espíritu, y eso mismo es lo que hace que los éteres superiores se vean alrededor de la persona como una aura dorada. Fin de la grabación y de los diferentes capítulos.